Camila tenía 29 años y llevaba 6 casada con Roberto. Su vida era cómoda, predecible, pero profundamente monótona. Roberto era un buen hombre, un trabajador estable en una fábrica de electrónicos, siempre puntual con la renta y genuinamente cariñoso con ella. Sin embargo, su matrimonio se había convertido en una rutina silenciosa. Esteban tenía 52 años y era viudo desde hacía una década. Su presencia era magnética. Era alto, con el cabello canoso peinado hacia atrás y unos ojos penetrantes que parecían leer el alma. Pero lo que realmente cautivó a Camila fue su voz. Era una voz ronca, profunda, aterciopelada, que hacía vibrar el aire a su alrededor. Cuando Esteban cantaba para demostrar una técnica, el estudio entero se llenaba con la calidez de su timbre grave y masculino. Desde la primera clase, Camila se enamoró perdidamente de esa voz. Al final de la sesión inicial, él la miró fijamente. «Tu voz tiene potencial», le dijo, y cada palabra resonó en ella. Pero el mundo de la música es cruel. Necesitas contactos, necesitas pulirte y a veces necesitas algo más. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. No sabía qué significaba ese algo más, pero la promesa en su voz era suficiente para encender una esperanza que creía muerta. Comenzaron las clases privadas 2 veces por semana. Su estudio, un pequeño espacio insonorizado en el centro de la ciudad, con un piano viejo y luces tenues, se convirtió en el santuario de Camila. Pronto, la relación entre ellos trascendió las lecciones. Cada noche, Esteban le enviaba audios. Eran baladas lentas, cantadas con una pasión contenida, y al final de cada canción, susurraba su nombre. «Es para que sientas la emoción real», le decía. Camila escuchaba esos audios en secreto, con los auriculares puestos, mientras Roberto dormía a su lado. Se dejaba envolver por esa voz ronca, imaginando que la acariciaba Q la patsea. Se convirtió en su fantasía, su escape de la realidad gris que vivía. Se masturbaba pensando en él, en el sonido de su voz recorriendo su piel. La obsesión crecía con cada nota. Una tarde, durante una sesión intensa, Camila falló en una nota alta, frustrada. Esteban se acercó, su presencia llenando el pequeño espacio entre ellos. «Quiero ayudarte de verdad, Camila», dijo. Su voz ahora un murmullo seductor. «Conozco gente en disqueras independientes, managers importantes, pero en este negocio las promesas no son gratis. Si estás dispuesta a intimar conmigo, te daré los contactos reales. Tu voz es buena, tiene algo especial, solo necesita inversión personal». Camila sabía que estaba casada, sabía que cruzar esa línea era un error catastrófico, pero la voz de Esteban la había hechizado, y su sueño de ser artista, de escapar de su vida monótona, era mucho más fuerte que la culpa que empezaba a corroerla. Sin pensarlo 2 veces, cedió. Esa misma noche en el estudio todo cambió. Se entregaron el uno al otro. Él la besó con una urgencia que la dejó sin aliento. Su voz grave murmurando contra su cuello, «Eres mía», para moldear. El sexo fue intenso, lento al principio, como sus audios
nocturno pausado, profundo, cargado de una pasión que ella nunca había conocido. Mientras Esteban cantaba fragmentos de canciones contra su piel, Camila alcanzó orgasmos que jamás había experimentado con Roberto Ansé, volvió adicta a él, a su voz, a la promesa de una vida diferente. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de engaños y pasión. Los encuentros se multiplicaron. Después de cada clase, el estudio de música se transformaba en su nido de amor secreto. Esteban seguía alimentando sus esperanzas. Tu voz es buena, solo falta grabar el demo perfecto, le prometía. Grababan sesiones, él supuestamente enviaba contactos, pero las respuestas siempre eran negativas o vagas. Necesitamos más emoción. Falta proyección, le decía él, transmitiendo las críticas de otros. Camila se lo creía todo, es parte del proceso, se repetía a sí misma, justificando cada minchirao, cada encuentro clandestino. Estaba tan enamorada de su voz y de la promesa que representaba, que ignoraba por completo cómo su matrimonio se desmoronaba. Roberto notaba sus ausencias, el perfume ajeno en su ropa, su creciente distancia emocional, pero ella mentía con una facilidad que la sorprendía incluso a sí misma. Para Esteban, la situación era perfecta, no tenía compromisos. Camila era una mujer hermosa, dispuesta, completamente entregada a él, con un cuerpo que lo excitaba y una adoración ciega por su voz. Pero en el fondo, desde el principio, Esteban sabía la verdad. La voz de Camila no era comercial, no tenía el rango ni la potencia, ni ese factor estrella que las disqueras buscaban desesperadamente. Lo que le interesaba no era su talento, sino ella, su entrega, su juventud relativa, la forma en que lo miraba como si fuera un dios. La fantasía se rompió de forma abrupta. Un día, Esteban dejó de responder sus mensajes. Pasaron días de silencio. Luego, Camila vio una foto en Instagram que le heló la sangre. Era Esteban en un estudio de grabación profesional abrazando a Valeria, una cantante de 23 años. Valeria tenía una voz potente, una imagen comercial y una presencia escénica arrolladora. El pie de foto lo decía todo a nueva etapa, junto al anuncio del primer sencillo de Valeria, ya firmado con una disquera independiente. Camila, con el corazón en un puño, fue a confrontarlo al estudio, lo encontró empacando su equipo listo para mudarse. ¿Qué pasó con mis demos? ¿Y todas tus promesas? Le gritó con la voz quebrada por las lágrimas y la rabia. Esteban suspiró. Su voz ronca, aquella que la había hipnotizado, sonaba ahora fría y distante, desprovista de toda emoción. Camila, lo intenté de verdad, Dan, pero un contacto en la disquera me dijo la verdad hace meses. Me dijo, no tiene voz para esto, pero tiene otras cosas que nos pueden servir y que a ti claramente te interesan. Hizo una pausa sin atreverse a mirarla. No quise decírtelo para no herirte. Valeria sí tiene futuro real. Me voy con ella a producir su álbum. En ese instante, el suelo se abrió bajo los pies de Camila. Meses de entrega total, de mentiras a su esposo, de noches robadas, de sueños construidos sobre una base de engaños, todo se había desvanecido. Todo por una ilusión. Esteban nunca la vio como un artista. La vio como una amante conveniente, un trofeo temporal que podía desechar cuando algo mejor apareciera. Ella, una mujer casada, había destruido su matrimonio, su dignidad y su corazón por un hombre que solo la usó. Se había quedado sin su sueño, sin su marido y, lo peor de todo, sin sí misma. La voz que una vez fue su paraíso se había convertido en el eco
de su propia destrucción. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te sientes atrapado en una relación o situación que te hace daño, recuerda que no estás solo y hay ayuda disponible. Hablar con un profesional de la salud mental puede ser el primer paso para recuperar tu bienestar. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.